Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y en este momento compartiendo con sus familias. Bueno, entonces continuando con esa jornada masiva de charlas, en este caso les voy a comentar sobre cómo tratar de evitar el plagio en las clases, ¿cierto? Y en trabajos escritos. Entonces voy a compartirles pantalla. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Bayo Ramírez, licenciada en Comunicación Informática Educativa, y hago parte del colectivo Imparciales Red de Acompañamiento Docente. Entonces, el tema central es cómo pues, combatamos el plagio en la virtualidad, o sea, combatirlo es como el compromiso que todos debemos adquirir, estudiantes y docentes. Y pues lo ideal es que se convierta en unas buenas prácticas académicas para evitar incomodidades y situaciones que no son tan alentadoras, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar pues un meme que me pareció muy chistoso y creo que es muy apropiado para la ocasión, ¿cierto? Como ven en los memes, pues eso sería como una estrategia de concientización sobre la forma de pues, que no es posible hacer plagio y más en entornos y esto. Entonces, ahí dice, ¿qué haces haciendo plagio? Maldita lisiada. Entonces ahí les implanté como una estrategia de crear memes en forma secuencial para hacerlos conscientes de que el plagio no es viable y más en estos contextos, ¿cierto? Como segundo o como segunda imagen de meme. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien también. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Es un tema que es de nuestro completo interés. Veo que no hay muchas personas. De hecho, estamos los dos, pero pues creo que Sí. la sesión está quedando grabada para el uso posterior, Sí. ¿cierto? De Ajá. hecho, yo no he podido aprovechar algunas otras. Ahorita sí tenía un espaciecito, entonces aproveché. Dale, profe. ¿De qué programa es usted? Yo soy de licenciatura en español. Ah, listo, perfecto. Bueno, básicamente, pues que lo hablemos y lo conversemos. Quería como preguntarle si usted ha tenido como inconvenientes o situaciones adversas en cuanto al plagio durante ese semestre. Así ha sido. Durante el semestre anterior, comenzando la situación de la pandemia, tuve un suceso de dos estudiantes que en un parcial incurrieron en plagio. Uh. ¿Y qué acción tuvo que hacer usted para, como para hacer para corregir? Bueno, el plagio lo detecté porque pues encontré unas palabras que se salían del estilo y del tono del parcial, y entonces pues tomé el texto y lo puse entre comillas en Google y me remitió a las fuentes. Y lo que hice fue realizar un documento en el cual explicaba a cada una de las estudiantes pues el reglamento y todo pues en torno, y a la vez realizando como la evidenciación del suceso. Les solicité, se los envié a las estudiantes, les solicité su versión de los hechos. Con base en eso, entonces terminé de elaborar el documento y ya procedí entonces con el conducto regular que fue comunicar la situación a la facultad para que se siguiera pues allí el proceso. Claro. Yo creo que es complicado, ¿cierto? Es complicado esas prácticas y más pues con las dos compañeras. Yo creo que no fue fácil para bailar o bueno detectar que estaban incurriendo al plagio y simplemente colocaban las cosas por ponerlas, o sea, que eso es un error como característico de los estudiantes que ponen citas
mal, o el copy-paste, es que es un típico o una típica estrategia que el estudiante hace solo para librarse como del trabajo, ¿cierto? Y no se genera una conciencia de que todo lo que se escriba va a ser enviado a alguien que tiene o sea, que es audaz y tiene la capacidad de detectar el plagio, ¿cierto? Claro, Y eso Paola. también incurre más adelante cuando sea un licenciado que también tiene que hacer eso. Por supuesto, claro, y es muy lamentable y desde mi punto de vista, pues como docente, es muy triste porque no genera un sentimiento digamos, de rabia, sino de tristeza y de desánimo el notar que los docentes que están formando, que precisamente, como tú dices, que van a tener que llevar el control de estas situaciones, que son personas que se deben formar con una fortaleza ética notoria dentro de la sociedad, pues incurran dentro de estas prácticas y que en un momento pues no hayan aceptado el hecho y después cuando llega la evidencia pues pues aceptarlo. Entonces eso también es lamentable. Claro que sí, profe. Bueno, pues yo ya tenía como algo preparado, pero lo ideal es que lo conversemos. Pues esto sería como algo personalizado. Ah, bueno, ok, muy interesante. Que lo conversemos. Ah, por Dios, espera un momento que se bloqueó ahí un poquito. ¿Me escucha, profe? Sí, yo te escucho bien. Ah, creí, porque se pausó un momentico la sesión, entonces creí que no me escuchaba. Ah, ya no, sí, te escucho perfecto. Listo, pues lo ideal es que conversemos y pues yo esperaba varios docentes, pero bueno, con un docente, o sea, usted, para mí es una ganancia. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Para mí también lo es, como te digo, estar en este espacio. Es una ganancia pues para mí y si entre los dos complementamos algo que yo no sepa o usted que no sepa, pues ese es el espacio como, pues el espacio apropiado, ¿cierto? Listo. Listo, profe, entonces voy a compartir, bueno, ya compartí pantalla, listo. Entonces, como estaba iniciando, creería que para usar una estrategia así flash, utilizar unos memes relacionados con el plagio, como quien dice, en algún momento de la clase o antes de que usted indique un trabajo escrito o antes de empezar con un parcial, sería muy chévere como, por ejemplo, mostrar memes relacionados. Sí es difícil como, bueno, generar la conciencia porque pues apenas son estudiantes que están en formación, pero no está de más como en descartarlo, hacer como una secuenciación, no sé, y contar un poco mediante unos memes que el plagio no se puede hacer y más en la virtualidad porque sabemos que la información está a diario y eso va cambiando y va cambiando y va cambiando y no es como una buena práctica, ¿cierto? Claro. Entonces el plagio pues es como la copia parcial total de todo, sin ningún tratamiento a la información publicada, sin reconocimiento de la autoría, absolutamente nada, o sea, yo solamente copio la información, la pego y no le doy el crédito. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que hay plagio? Una de ellas es la mala gestión del tiempo, como quien dice, como los colombianos somos, bueno, no somos todos, pero algunos dejan todo para la última hora, entonces acuden a hacerlo toda la carrera, ¿cierto? Entonces esa mala gestión del tiempo hace que no haya una dedicación total de las fuentes primarias, secundarias y pues terciarias, qué información yo necesito corroborar y qué información debo tenerla como referente para yo no incurrir al plagio, ¿cierto? Y a veces, pues yo también hacía eso como estudiante, que yo no era consciente de lo que yo hacía, de lo que yo digamos, creaba como un texto académico o un texto, digamos, tipo ensayo, o a veces citaba mal, y entonces como que bueno, sí, eso me incurre a plagio y a veces pues no tenía en cuenta las normas o el reglamento de la universidad en cuanto a eso y eso genera pues un caos. Y a veces pues puede pasar el desinterés por presentar el buen trabajo que es con la mala gestión del tiempo y las dos se anclan.
Puede pasar que el estudiante tenga toda una carga, pues yo sé que no es una excusa, no es justificable, pero en algún momento de su día o de su semana, el estudiante X se pone a hacer un trabajo y no quiera hacerlo como bien, pues como primero por un gusto personal y segundo por, por mostrarle al docente que hizo un buen trabajo. Entonces se conlleva ese copy-pegue y hasta ahí llegamos. Hizo desde el colegio, obviamente eso se hace. Entonces esa cultura del copy-pegue ha generado ciertos inconvenientes. A una docente de la facultad le pasó el semestre pasado también con una chica. Me comentaba que ella pues tiene a su esposo, ella presentó el examen, pero como que tuvo un inconveniente a presentarlo en Google Forms y el esposo entró como si fuera ella. Y entonces él respondió todo y ella como que, bueno, pero si usted no pudo, ¿cómo hizo para presentar el parcial? Y pues la niña estaba becada, o yo no sé qué pasó en ese momento, ella tenía una beca, tuvo que hablar pues, con el consejo de facultad, hablar con la profesora, y pues para que no la sancionaran, porque la profe estaba a punto de hacerlo, porque claro, era la responsabilidad de ella a la hora de diligenciar, pero resulta que encontraron que el esposo tenía el acceso a la cuenta de correo de la chica, y ahí pues incurrió como en una suplantación de identidad en el momento, en el examen. Y fue una situación, digamos, un poco aislada dentro de esas prácticas que casi pierde, digamos, como el semestre por eso. Y fue como, bueno, me sorprendió mucho este caso porque hay casos aislados, por ejemplo, el suyo, pues que hace parte de eso y fueron dos estudiantes y esa chica que tuvo que rogar y suplicar y pedir disculpas a la profe porque su esposo hizo eso y entrar así como si nada, es como yo entrar a una cuenta diferente que yo sé con la contraseña y todo y yo hacer el examen, pues eso no es como ético, ¿cierto? Ya es como decisión personal vincular las cuentas y en dónde. Entonces hay un peligro mayor en cuanto a la suplantación, ¿cierto? Y también hay como unos puntos, como lo que no incurre a plagio es que cuando expresamos y presentamos los trabajos o ideas originales, eso es lo ideal, pues que los entregables sean de autoría, eso usted y yo bien lo sabemos, una compilación con las citaciones respectivas, con los parafraseos respectivos y que el conocimiento común pues sea de conocimiento público, que sea evidenciado o que sea valorado, ¿cierto? Validado. Y que pues lo que yo haga como producto pues haga parte de una propiedad intelectual y yo lo pueda hacer o lo pueda conocer o hacerlo saber a muchas personas, ¿cierto? Unas posibles técnicas posibles que pueden servir, no pueden servir, los manuales de técnicas de anotación, usted pues que conoce un poco del tema y que algunos docentes de pronto desconocen, es hacer esos manuales, unos manuales muy sencillos. Puede ser que sea muy tedioso por su carga académica, profe, o porque tenga unos grupos y no tenga el tiempo suficiente, pero sí es bueno buscar de la biblioteca si existe un manual creado por un docente o yo lo puedo hacer muy sencillo para que los estudiantes puedan leerlo inicialmente y así ya como generarles, bueno, hacer como una campañita pequeña, no al plagio, no hagamos plagio o sea, no está debido en primer lugar y en segundo lugar, pues para los licenciados no está bien visto porque van a ser de aquí en adelante profesionales y cuando publiquen cosas de investigación, ahí me disculpa por el ruido ambiente, hay mucho ruido de muchos niños. Entonces Tranquila, no hay continúo. problema. Entonces continúo. O sea, como acudir como a herramientas o consultar con un colega, decir si tiene algún manual muy básico, pues los estudiantes podrían comprender un poco y generar esa conexión, ¿cierto? Y hacer me parece que es muy importante y yo creo que en la facultad eso no es como muy fortalecido. Pues más que todo haciendo caso con la licenciatura en la que soy egresada, la comunicación, no, o sea, tenemos unas asignaturas de investigación formativa,
pero yo sentía que no estaba formada para este punto, cómo citar la información en sí y cuál es la responsabilidad que conlleva a, a que el plagio pues debe estar como una responsabilidad ética, como la ética profesional de nosotros, ¿cierto? Como investigadores, académicos o como personas que hacemos este ejercicio del escribir y el redactar. Entonces, no sé, profe, si usted ha hecho alguna estrategia que nos pueda compartir para hacer como tratar de evitar, no evitarlo del todo porque es un poco más difícil, pero si ha utilizado en ese semestre o alguna estrategia general. La asignatura que yo oriento es en un semestre avanzado, que es en quinto y en sexto semestre. Sin embargo, uno de los componentes de la asignatura también es hablar de, hay un taller de escritura y está el estilo APA. Ahora, mientras que llegamos a este punto, a los estudiantes les brindo la orientación general al respecto de, pues, tanto el marco normativo de la universidad, porque es más, con el correo que les envío el parcial para que lo resuelvan. También pongo todos los artículos que son del 111 al 115, en donde se habla de lo del plagio y en qué consiste esa acción. Sí. Sin embargo, bueno, este semestre no han ocurrido estas situaciones, en el anterior sí, pero creo que también por esa falta, digamos, de previsión al respecto. Bueno, este semestre no han ocurrido dentro de los parciales, pero hay unas situaciones delicadas, pues que rayan el plagio, por ejemplo, con talleres, pues que no viene aquí pues al caso mencionar, pero que sí indican que es una reflexión constante la que hay que hacer al respecto de eso. Entonces, pues en conclusión, sí, en las asignaturas incorporo pues los conocimientos generales al respecto de en qué consiste el respeto de la propiedad ajena, porque quisiera agregar algo ahí, es que la cuestión, a mi modo de ver, no es esencialmente cómo se estructure la cita, sino la acción o el interés de decir, esta no es mi voz, sino que es de otro, con el solo decir, como dice fulanito, o como se menciona en tal libro, y que lo contrario es la apropiación de la voz del otro cuando, pues, si yo estoy resolviendo una evaluación, que se supone que es un sondeo, tiene la intención de ser un sondeo de mis competencias y de mis saberes, pues con el hecho de yo tomar de un documento en internet o de otro documento, de una fuente del profesor y ponerlo allí y hacerlo pasar como mis palabras y aún más si se observa que hay una transformación que a veces se quiere hacer pasar por perífrasis cuando no lo es, me estoy apropiando de unas palabras ajenas, ahí se observa pues esa intención de utilizar una voz ajena para hacerla pasar por la propia. Entonces Sí. son unas situaciones que más allá me parece a mí que más allá de unas habilidades de citación, tienen que ver más bien con una estructuración ética, reflexiva, moral, de comprensión también de lo que gira en torno de las repercusiones profesionales y sociales. Sí, sí, profe. Sí, estoy de acuerdo con usted en ese sentido porque, o sea, todo es importante dentro del proceso de formación, los contenidos y las asignaturas, pero ese punto más que todo sí debería ser más importante, esa formación básica no de la citación en sí, sino en la forma de como comprender un poco de eso y si yo por mí me retrocedería unos años atrás, yo pediría formación básica en eso para cometer errores. Pero pues por desgracia pues más en este espacio virtual ha sido como más complejo de manejar la situación. No sé si la universidad el otro año tendrá contemplado alguna estrategia general para evitar el plagio en términos, digamos, colosales, ¿cierto? Sería lo ideal como para tener esa cultura ética tanto personal como colectiva y así pues generar esos conocimientos auténticos, ¿cierto? Entonces aquí pues tomar los datos de la fuente, siempre, de donde si es una imagen, un video, un audio, una cita textual literal o parafraseada y pues aquí diciéndolo
con lo que les decía, original y acreditarlo siempre. Si es con normas APA o cualquier norma técnica, de dónde proviene, de qué revista científica o de qué plataforma, digamos, digital. Y el parafraseo, a veces el parafraseo, yo siento que para mí, pues lo digo a modo personal, profe, me ha costado mucho, porque uno se pone a leer y a leer y a leer, y uno como que, bueno, ¿cómo parafraseo esta cita? Cómo la hago? Digamos que yo la entendí con mis propias palabras, pero sin dejar a un lado el autor, como usted lo manifestó en algún momento. O sea, darle la voz al autor. No sé, profe, si usted me quiera comentar algo al respecto del parafraseo, si ha encontrado a los estudiantes alguna dificultad con las citas en normas APA. Yo creo que la dificultad no es en cuanto a la norma, sino en cuanto a, pues, en relación con los plagios, en más bien, como le decía ahorita, la construcción moral de la persona al respecto de la respuesta en una situación. Por ejemplo, hay unas situaciones que son bien interesantes o bien delicadas. Por ejemplo, yo estoy resolviendo una evaluación como estudiante donde se supone que se están sondeando mis saberes. Yo no tengo por qué contestar pues buscando fuentes en Internet. Se supone que es una pregunta personal, yo la tengo que desarrollar. El hecho de yo abrir un documento de la asignatura o de abrir mis apuntes, por ejemplo, una situación como esta. Entonces, miro mis apuntes. Mis apuntes tienen la voz del docente y tienen también respuestas que he dado a talleres donde hay fuentes que hemos utilizado. Yo utilizo esos apuntes para resolver una pregunta y estoy incurriendo en fraude porque, pues primero, estoy utilizando material no autorizado por el docente, como lo dice el artículo 111, y estoy utilizando voces de terceros también, que son los documentos que son allí referidos, y hasta que también pueden ser de los mismos docentes. Entonces, yo no observo la en cuanto a la textualidad, que sí es algo que es obviamente de trabajar, pero es que es algo tan sencillo como decir, como dice fulanito, y lo digo con mis propias palabras. Ahora, si yo pongo, como dice fulanito, y estoy diciendo demasiado literal, tanto así que estoy refiriendo literalmente el documento sin las comillas, eso no es tanto el problema. El problema es no decir como dijo fulanito, el problema es que haya una pregunta, por ejemplo en mi caso, de un control de lectura o de hacer un análisis de un texto, y entonces tomar información de allá, ponerla acá y queda, no digo como dijo fulanito, es más, porque tengo que ir a buscar un fulanito si la pregunta es al respecto de mi concepción, de mi análisis. Entonces, para redondar, Paula, yo diverjo un poco allí, sí es importante trabajar esas habilidades del lenguaje, pero yo encuentro más una dificultad al respecto de la intención del sujeto de mantenerse en un marco ético. Y yo aprovecho este momentico que usted me da para, acerca de algo que usted decía ahorita, bueno, es muy positivo referir que la importancia de los docentes que contemplemos dentro de la asignatura, pues esas campañas, ¿cierto? Al respecto de esto, sí. Pero yo le quería preguntar si en la universidad, en el proceso, en el momento de inducción, en donde se da una inducción en el reglamento, pues uno de los temas fuertes dentro de esa inducción o de los temas por lo menos normales que se toquen es precisamente lo relacionado con el plagio, y aprovechar allí, si no se hace, sería una propuesta, aprovechar que se haga esa primera campaña, porque es fundamental que desde el primer semestre se está aplicando desde el primer día el reglamento al respecto, y el no conocerlo no exime de ninguna acción. Entonces, si nosotros los docentes lo hacemos en el aula, está bien, pero pues sería muy bueno si eso se hiciera, si no se hace, con los estudiantes desde el momento de su inducción. Sí, de hecho sería muy importante hacerlo y apoyo la moción. Apoyo esa iniciativa que quizá de pronto está perdida, quizá, pero no está de más en contemplarla, y más ahora en estos tiempos, porque pues ya me enteré en estos días que iba a haber una propuesta de alternancia, y entonces ahí
bueno, ¿qué va a pasar con ustedes los docentes? Y más que todo con eso, o sea, van a estar trabajando doblemente y incurrir esos plagios, ahí va a ser más complicado porque no sabemos qué vaya a pasar con esas prácticas, pero sí sería lo ideal, o sea, dentro de las inducciones, hacer una inducción inicial de plagio y mirar qué es y qué no es. Sería pues súper ideal, súper maravilloso, pero eso hay que como conversarlo y dialogarlo desde primero la vicerrectoría académica, como mirar esa opción como por decirlo, un plan estratégico eso sería, sí, como un plan estratégico, un plan de acción, digamos, colosal. Y segundo, pues convertirlo como en una estrategia de autoevaluación institucional o evaluación institucional para evitar eso. Yo creo que en las universidades debe existir esa política institucional de antiplagio, pero no se ha contemplado en muchas facultades o lo han visto como muy así, muy así por encima y no se ha dado esa responsabilidad como tal. Entonces, por eso de los chicos, muchos de las instituciones educativas públicas, algunas, creería yo, se les hace o se les reitera, pero los chicos no son conscientes, entonces entran a la universidad y siguen con la misma práctica o la misma cultura de, hagamos copy-peg y ya, y yo con eso termino. Pues sí me parece maravilloso, o sea, esa idea incluso la estaba pensando yo, ¿será que es posible contemplar esto en algún momento de iniciar pues en la inducción o en algún momento digamos, de la carrera de cada uno? Podría ser, pues muy importante también en las prácticas universitarias, incurrir pues esos delitos, por ejemplo, de la responsabilidad de la ética profesional, o sea, como reunir. Yo solo sé que en los talleres de prácticas existe, digamos, una inducción muy así por encima de esa ética profesional, pero no la incluyen pues con la parte, digamos, de la presentación de trabajos, o de informes o entregables ya cuando esté en la parte laboral. Yo no la he visto integrada, la verdad no la he visto integrada y pues desafortunadamente los chicos pues como que se quedan así y lo ideal es que esté ahí como propuesta. Sería muy bueno proponerle ante la vicerrectoría académica eso, como mirar pues dentro de sus procesos de autoevaluación institucional o evaluación institucional está contemplado la política interna de evitar el plagio. Así es. Y Sí, si me permite, claro. Paula, un aporte allí es que también me parece interesante tal vez sondear cuáles son las subjetividades de los profesores alrededor del plagio. Por ejemplo, puede haber profesores, pues aquí especulando un poco, que pueda llegar a pensar, bueno, ocurre un plagio y bueno, no, que caiga en el pensamiento, no, yo no me voy a poner a llevar el proceso por eso, porque o me quita tiempo, o porque luego sale en contra mía, o porque luego entonces van a haber muy pocos estudiantes que pasen la asignatura, o simplemente por negligencia, o de pronto docentes que no hacen el control, la revisión, que lo dejan pasar. No lo sé, es solo una especulación, por eso sería interesante sondear cuál es la percepción de los docentes al respecto de eso. Por ejemplo, habrá de pronto quien diga, no, es que no hay un respaldo institucional, como habrá quien piense que es muy importante no dejarlo pasar. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que pienso es que cuando encuentro un plagio es muy posible que otro profesor en el colegio o en otros semestres de la universidad también haya tenido una situación de plagio con ese estudiante y la haya dejado pasar, y entonces ese es un trabajo que le queda después a un docente cuando vuelve y se presenta la misma práctica negativa. Sí, sí, de hecho sí. Y eso se vuelve, o sea, se va acumulando como una bombita que no se ve, pero en los resultados se va a evidenciar pues como lo que está pasando, ¿cierto? Yo encontré, profe, pues como algunas herramientas, entre comillas, ¿cierto? Como para detectar esos plagios y no hacerlo pues tan manual.
porque a veces lo manual inflige pues un desgaste de más, de tiempo. Encontré algunos que yo haciendo la prueba me pareció como que, uy, por Dios, esto, o sea, ¿hasta qué punto hay que usar esas herramientas para detectar el plagio? Obviamente con la astucia que ustedes en un principio, bueno, yo detecté, fui un observador de palabras clave, de frases clave y ahí detecté, porque algunos docentes ni siquiera se atreven a hacer eso. Y pues eso pues, ya es como dentro del ejercicio, ¿cierto? De su quehacer pedagógico. Encontré alrededor de 5, inclusive en ese momento tengo un software que es el Copyfind, que es muy básico, pero yo puedo configurarle y copiar una frase del documento que yo tengo, ¿cierto? Y revisar si es, o sea, si es un documento creado por el estudiante o incurre a plagio. Y a la final, no sé, hacer como un reporte sencillo de que se hizo plagio. Voy a configurarlo al español mexicano. Listo. Entonces aquí pues encontré, por ejemplo, Copyfind. Esto es un software que se descarga muy fácil. Se descarga fácil, lo encuentra en internet y se ejecuta pues como un programa remoto. Aquí aparecen pues las opciones de pues como los caracteres, ya como la parte digamos técnica y física entre comillas de detectar. Yo aquí encontré un documento de un trabajo de hace mucho tiempo, pero era de una familiar que estudia en la universidad en ese momento. Entonces quiero como hacer la prueba de, por ejemplo, de qué texto exactamente. Voy a hacer esta prueba rápida en Copyfind. Entonces aquí me dice, a ver, listo, aquí está. Que puedo agregar, que puedo subir el documento. Entonces voy a buscar aquí, por ejemplo, en documentos. ¿Dónde están documentos? Voy a encontrar, a ver. No, ese es el reporte. Yo necesito subir el documento. Ese está en el disco C. A ver. Buscar vocabulario. O sea, hay varias opciones, por ejemplo, de buscar vocabulario que si está dentro de un blog de notas. No guardar, no cancelar. Puedo hacer la búsqueda y así como pues detecta un poquito, ¿cierto? Otra opción en línea, aquí la tengo, se llama Plagium. Aquí lo tengo. No sé, es PlagScan. Ese PlagScan es un poquito más... No, este es Plagium. Aquí lo tengo. Este es Plagium. Plagium, yo en modo gratuito, yo puedo copiar hasta 1000 caracteres. Yo voy a hacerla aquí. O sea, aquí yo copio una frase y aquí hago la búsqueda rápida en versión gratuita. Ya en versión paga son como pues unas acciones mucho más avanzadas en plagio. Y espero un momento a que me detecte si este texto es original, o sea, escrito por el mismo estudiante, o si hizo una recopilación de copy-pegue. Entonces aquí me dice que, bueno, aquí aparecen unos porcentajes de coincidencias. O sea, aquí me aparecen 3 artículos o sitios donde se sacó la información. Este porcentaje de coincidencia es el que me asemeja o se aproxima a que hice una copia o un copy-pegue. Este puede ser que no esté, que no esté como verificado, pero cuando me aparece aquí verificado es que son de 3 páginas verificadas, porque creo que suele pasar que hay páginas o existen páginas que no, son digamos piratas y la información no se ha verificado. Entonces aquí pues sabemos que sacaron la información de la página oficial de Recuca. Aquí aparece hasta el blog de donde se sacó la información, 3 ocurrencias. Yo le voy a dar, por ejemplo, dice, es probable que los siguientes 3 documentos hagan del uso de texto que ingresó. Si quiere hacerle una búsqueda profunda, pues hay que iniciar sesión en Plagium.
Aquí yo lo hice pues como un buscador rápido, yo puedo iniciar con Google rápidamente. Y a mí pues me parece que es muy chévere detectar así como de manera general el documento, ¿cierto? Sí, ver panel de mi control después. No, esto después lo hago como perfil. Y aquí me aparece pues como, bueno, quiero analizar un texto, quiero analizar una fuente o quiero analizar un archivo. Voy a seleccionar uno. Este lo detecta pues como un bloc de notas, como un documento en Word o simplemente en un PDF. Mientras esto me carga, no sé si usted conocía esta herramienta o esta aplicación web, Plagium. No, Paula, no, no la conocía. Pues trabajo siempre lo he hecho, como le digo, con Google, poniendo un texto sospechoso entre comillas, o si no hay textos sospechosos, yo lo que hago es tomar 3 muestras aleatorias del trabajo, de la respuesta o del texto, y si no me sale alguna coincidencia, entonces, bueno, sigo tranquilo. Voy a copiar. Listo, profe. Bueno, perfecto. Dice, este archivo está en uso. Ah, ya entiendo. Entonces voy a cerrar este archivo que lo tenía acá, porque me dice que lo tengo abierto. Entonces yo le voy a dar otra vez. Listo. Entonces él me va a analizar un texto. Vamos a darle el análisis a ver qué tal nos va. Como le digo, profe, esto se puede hacer una búsqueda rápida y si quiere pues tener como la cuenta creada en versión gratuita, lo puede crear con su cuenta. Bueno, sí, aquí dice que comprar créditos, como cosa rara en su versión de prueba, pero sí es importante como pues usar uno o invertir en algún software o o en alguna herramienta, digamos, puede ser 1 o 2 meses para detectar el plagio. Aquí me dice que compre créditos, o sea que hay que hacerlo en versión paga, pero sabemos bien de que dice estado convertido, no se genera más. Puedo agregar, bueno, en una carpeta, yo puedo aquí pues como, esa es la versión premium, o sea, que todo esté en Google Drive. Ya es como darle, como hacer una inversión, pues no solo para el trabajo académico, sino también para su propio trabajo, si usted trabaja, por ejemplo, valga la redundancia, en investigación o que de pronto usted no sepa que cite bien, pero quizá de pronto los pares académicos puedan detectar más y ellos sean más especializados en el tema. Esto le puede servir un poquito, ¿cierto? Entonces, con Plagium, pues hay, las herramientas en sí para detectar el plagio en documentos son muy limitadas. Entonces, a veces toca incurrir a lo que usted pone como estrategia, esos filtros o determinar como 3 puntos y identificar el plagio. Y ya pues así, o si no, pues copio el texto y hago un análisis también. Me pide pues que el crédito, pero si se hace una inversión, puede tener todas las acciones activadas en el mes y hacer como el análisis durante todo el mes o de cierto tiempo. Entonces, aquí sería como uno. Está el tercero, no, este no es. Aquí, como le decía, aquí pues se encontró pues la información del blog. Esto es un blog como lo mismo, esa réplica de información, pues el blog a veces se comporta pues como un recopilatorio de información que no es verificado, sin el dominio oficial, sino que esto lo hace uno por un trabajo académico y a veces eso se comporta pues como si fuera de propiedad intelectual y también uno incurre en plagio, ¿cierto? El otro se llama Viper. Como bien sabemos, pues todas estas herramientas incurren pues como a la limitancia, pero es como cuestión de explorar y bueno, aquí me dice que inicie con Google, con la cuenta, también se hace el registro con la cuenta institucional, lo ideal. Pues concedo los permisos común y corriente con todas estas herramientas que piden los permisos. Dice que me registre, pues me voy a registrar. Voy a términos y condiciones, y este segundo no es necesario porque es para recibir la publicidad de... Bueno, entonces, ¿qué me dice? Que me
pide una verificación de mi correo electrónico. Y aquí me aparece otro, que lo voy a mostrar mientras tanto, que se llama Plaques. Este tiene hasta cierta limitancia, pero con versión paga también. Ah, bueno, ya lo tenía. Bueno, ya lo tenía registrado, pero no importa. Quiero iniciar con Google, es lo mismo. Casi todas las herramientas, digamos, digitales, sea para plagio, para crear contenido, para lo que sea, ya se están vinculando con las cuentas de Google. ¿Por qué? Porque como la mayoría de los docentes están utilizando Classroom, entonces se pueden sincronizar y se pueden enganchar. Antes pues no existía esos vínculos, pero como la necesidad está, listo, eso es una organización. Hay que tener en cuenta, profe, que para ingresar a PlagueScan hay que ingresar como organización, más no como personal, porque pues aparece, digamos, como una limitancia, o sea, es mucho más limitado que presentarse como a una organización, ¿cierto? Aquí me dice, pues, que aquí 4 grupos en mi organización, o sea, en la universidad. O sea, esto es como una plataforma muy parecida a Moodle, pero yo aquí puedo hacer como las acciones para identificar el plagio, ¿cierto? Unas extensiones, pues, como para añadir, tipo, bueno, portal de plagios, esto es en versión paga, me aparecen las 4 divisiones, que aquí me aparecen pues como los grupos de profesores, grupos de estudiantes, estudiantes públicos, asistentes, y yo lo que quiero es como cargar un documento, ¿cierto? Aquí ya tenía uno, pero no me quiso cargar, entonces yo voy a eliminarlo a ver si en esta ocasión me aparece, pues si me deja hacer el análisis. Yo voy a subirlo de nuevo, no sé qué pasó la vez pasada, pero entonces, a ver, en documentos, voy a hacer este texto, que es un texto de... Listo. Aquí me parece como, bueno, ¿qué porcentaje de plagio se encuentra? Si en verde, en amarillo o en rojo. Entonces yo le voy a... Aquí me está convirtiendo el contenido. Aquí me aparece pues el contenido del texto como referencia. Bueno, tengo este documento, yo lo puedo abrir y hacer como el análisis, ¿cierto? Aquí lo tengo, ¿cierto? Aquí tengo el documento, no me aparece todavía que dice iniciar control, o sea, como el análisis como tal o el porcentaje del plagio. Pero vamos a ver si me carga, porque no me quiere cargar. Yo lo haré aquí analizar mientras tanto. Me dice que no, que saldo insuficiente. Bueno, eso hay que vincularlo. Entonces la limitancia es por eso, que presenta como que hay que vincularlo pues como organización, pues si la universidad pueda tener esto como una cuenta empresarial, pues maravilloso, y incluirlo en la biblioteca, pues en el repositorio de la biblioteca Jorge Roa Martínez, sería súper ideal, ¿cierto? Pero entonces eso, señor. No, que precisamente hoy un compañero me estaba preguntando si la universidad tenía un programa contratado de plagio, porque tenía una situación también, tenía una necesidad de este tipo. Entonces, pues pensaba en la asesoría de hoy para resolver la inquietud y, bueno, entonces usted me dice bueno, es una de las metas que debería también programarse a nivel institucional, sobre todo ahorita con esta situación emergente virtual. Sí, sí, señor. De hecho, aquí no veo como que no han tenido, o sea, han tenido es un repositorio, pero miremos los servicios que tiene la biblioteca. Listo. No aparece. Solo es como material, pero no existe como tal el servicio de antiplagio. Y sí sería muy bueno que la biblioteca tuviera esto. Porque claro, ya teniendo la biblioteca el control o este servicio incluido, ya pueden ustedes los docentes acudir a ese servicio con el respectivo pues permiso, y sería pues muy chévere como que la universidad, pues así como la universidad tiene pues como cuentas, por ejemplo, para Zoom, para
para mí, por ejemplo, empresarial como organización, para, digamos, software, debería de tener o estar contemplado dentro de esto un software, digamos, empresarial que sea pues de pago, así como la universidad paga por las publicaciones y por los libros electrónicos, debería de tener contemplado en este sitio web algún programa, no sé, especializado para incurrir al plagio y hacer este análisis, ¿cierto? Por ejemplo, Plagescam, Plagium, y mirar si es funcional o no, ¿cierto? Mientras, yo estoy haciendo la verificación que no me llegó, ¿qué pasó? Bueno, por favor, ahora ese correo ya lo abriendo, no sé qué pasó, yo creo que está en spam, eso pasa mucho, en spam. Bueno, y pues como por seguridad, ellos tienen eso, que confirmen en correo no deseado. No me aparece, no me aparece. Bueno, qué extraño, eso aparece al ratico. ¿Necesitará esto? ¿Qué pasó? Bueno. Y aquí aparece pues como algunos programas que, como le digo, tienen unas limitancias, o sea, unas limitancias tremendas, pero es porque creería que apenas se están desarrollando o se están mejorando, haciéndole mejoras como para abrir estos espacios para las organizaciones, o sea, en las universidades o instituciones educativas y que puedan pues pagar por estas plataformas digamos, de esto. Bueno, aquí no me apareció. Pues, que están con los créditos, pero en Plagium, así como la búsqueda así muy general, usted lo puede hacer mientras tanto. Y ya como en versión paga, a ver, miremos la cuenta. No, esta es la cuenta, es como la de compra de créditos. Bueno, aquí aparecen los precios. Dice que los créditos de búsqueda son válidos por periodo de 1 año, ¿cierto? Que cada 4 pesos por 1000 caracteres de búsqueda rápida o hacer como el plan mensual que puede encontrar hasta 1.000.000 de caracteres o 140.000 caracteres, o sea, es como ya dependiendo de la suscripción. Esto es de moneda, pues aquí aparece la moneda en dólar, pues casi $100 por un bono gratis. No sé si es, yo creo que eso es mensual. Sí, es mensual porque para todo lo que ofrece Platinum, como los reportes, cuántos caracteres me detecta, hacer un análisis más profundo. Y si ya es como comprar créditos, es como por cada cierto carácter, ¿cierto? Si necesito esto con 12.000, está bien, por ejemplo, 2 documentos o ya dependiendo, digamos, como de la cantidad de documentos en caracteres. Y acá aparecen como las condiciones y no está a gusto. Y Plagium está en ese proceso, o sea, es muy nuevo, o sea, es de creado desde el 2017 y está en eso, en constante, digamos, avance. Y a mí me gustaría que Plagium tuviera esto, búsqueda rápida, por ejemplo, búsqueda profunda, búsqueda de archivos. Dice que son 10 páginas, o sea, cada 4, eso es como 4 centavos de dólar por página. O sea, que eso es como 4 dólares por 10 páginas, más o menos. Sino que esos programas están como recién saliditos. Y bueno, profe, entonces era como más o menos como lo que le quería comentar. Y bueno, a explorar como otras herramientas así rápidas y esa con Copify, que es como un software que no es tan pesado, pero detecta como esos caracteres y esas frases, digamos, literales que uno se encuentra en esos textos. Yo le puedo compartir a usted dos cositas, dos Sí, estrategias. claro. Dos cositas. Sí, claro, Bueno, todo es válido. y bueno, ya que como también queda el video y otros compañeros también se pueden acercar a estas experiencias, entonces, bueno, yo quería compartir que, bueno, una opción muy valiosa son los recursos que usted aquí nos comparte. Por mi parte, entonces quería recordar, me ha funcionado muy bien Google también por la rapidez, no solo eficacia, sino también rapidez. Yo estoy Rapidez. revisando un parcial
tomo el fragmento, lo pongo entre comillas en Google y lo que uno pone entre comillas lo busca literalmente, es decir, hace una búsqueda literal de coincidencia del 100% del texto. Entonces, la primera página que arroje el resultado, si es una información tomada de la red, pues va a aparecer allí. Lo otro que quería referir es que cuando se trata de una situación en la que tengo una sospecha de copia, pero entre estudiantes, lo que hago es utilizar la función de comparar documentos que tiene Word. Entonces uno lo que hace es comparar los dos documentos y me saca ahí lo que tiene una coincidencia pues sintáctica. ¿Sí? Word ahí determina qué palabras son nuevas y cuáles son como de coincidencia entre ambos documentos. Y lo otro que le quería decir es que me ha funcionado también como estrategia, o he implementado como estrategia, yo pienso que ha funcionado el hablar del tema mediante estudios de caso. Tenemos conexiones. Bueno, sí. Entonces, yo le quiero en el documento, por ejemplo, guía que yo manejo ahorita que usted nos estaba recomendando eso, de tener alguna especie de guía al respecto. Yo le quiero comentar 3 casos que por medio de estas experiencias en esta y en otra universidad donde trabajo, pues he ido compilando porque los estudios de casos me parece que son muy valiosos en cuanto a que brindan unas experiencias salidas de la realidad, unas tajadas de vida que nos muestran que a veces las circunstancias o los hechos, pues, bueno, son de delicado análisis. Son corticos, le comparto, por ejemplo, este caso. Un examen parcial se desarrolla por medio de una actividad grupal en parejas que contempla trabajo escrito de exposición. Las estudiantes se dividen el trabajo. Se halla plagio en el trabajo. Las estudiantes aseguran que no hay tal. Tras pruebas, en el comité de descargos, una de las estudiantes asume la responsabilidad y pide que su compañera no sea sancionada. Entonces, miremos allí, no hacen el trabajo de manera conjunta, sino que desmembran el trabajo, dicen, o el trabajo parcial. Usted hace esto y yo hago esto. Y una de las estudiantes o de los estudiantes, pues, incurre en plagio y no dice nada. Y resulta que la autoría ahí es compartida y la responsabilidad es de ambos a la luz del reglamento y a la luz de los derechos de autor, porque los derechos morales y entonces las obligaciones, las responsabilidades y también lo que puedan devengar de un documento en autoría compartida, pues es equitativo. Entonces es una situación de la que vale la pena hablar con los estudiantes. Esta otra, en la presentación de una evaluación parcial, un estudiante resuelve de forma virtual su examen valiéndose de apuntes y capturas de pantalla de otros materiales que alguno de sus compañeros ha difundido vía WhatsApp. El docente encuentra una correspondencia literal entre evaluaciones y entre evaluaciones con materiales de la red. Entonces, por estar resolviendo una evaluación, se comparten apuntes, como que, bueno, yo no voy a tomar nada de la red, pero entonces, como no tengo mi cuaderno acá, le voy a pedir a un compañero que me comparta sus apuntes de la asignatura. Finalmente son de la asignatura, pero con esos apuntes me están llegando, sin yo saberlo, también cosas tomadas, por ejemplo, de la red, voces de terceros. Y entonces ahí me parece que la dificultad fundamental está en que, pues, ¿por qué voy a utilizar apuntes en una evaluación? Y para finalizar, un caso también cortico, 2 estudiantes desarrollan un taller grupal. Uno de los estudiantes repite la asignatura con el docente y aporta o usa el taller que había desarrollado el semestre anterior junto a otro estudiante. Y entonces en el nuevo grupo decide realizar modificaciones en el documento y entregar. Entonces también me parece que es una situación compleja porque ese taller lo desarrolló con otro estudiante, son unos derechos de autor diferentes junto a otra persona en una situación anterior y entonces con quien se agrupa en esta ocasión pues no está realizando un trabajo, sino que están haciendo antes una modificación de un documento para presentarlo bajo una autoría distinta. Entonces quería compartirles esos casos que son pues tajadas de la vida y que son situaciones que van más allá, digamos, de la estructuración APA o la pregunta por cómo debo yo citar, sino que vienen es de una experiencia y también una sagacidad al respecto de lo que está bien y lo que está mal. Claro, profe. Sí, me parece que esa estrategia es apropiada y más, y como lo que le mostraba al inicio de los memes, o sea, como ponerlos en contexto así como en el lenguaje de ellos, sé que puede funcionar,
como puede que no funcione, eso es de acuerdo como a la postura del docente, ¿cierto? Porque hay docentes que utilizan estrategias pero no les funciona, pero es por como la postura del docente. Y si combinamos esa estrategia que usted plantea con, por ejemplo, la de memes, combinado como estudio de caso, podría funcionar, ¿cierto? Para generar esa conciencia y ese pensamiento crítico, yo creería, ese pensamiento crítico que nos hace falta a muchos. Yo también lo digo porque dentro del ejercicio nos hace falta ese pensamiento crítico y reiterar muchísimo la ética y las normas y la normatividad que esté implícitamente en nuestras acciones, ¿cierto, profe? Y me parece muy valioso los aportes que usted hizo acá en esa charla. Fue pues corta, pero sustanciosa. Sí, creo lo mismo, sí. Y agradezco mucho pues que haya asistido. De verdad que esto le podría servir a los docentes. En la otra semana pues creeríamos que empezamos a publicar todas esas charlas masivas tanto en el canal de YouTube de Imparciales como en la Vicerrectoría Académica. Y pues estamos en esa discusión pues esperamos con la vicerrectoría, más que todo con este asunto del plagio en trabajos escritos y en las prácticas, porque fuera de cámaras es complicado, o sea, controlar eso es complicadísimo, y más pues si los estudiantes están pegados de la pantalla hasta con un celular, ¿cierto? Es complicado, pero es tratar de llevar eso, o sea, no es que los docentes tengan que hacer todo a la vez, porque tampoco, sino que de llevar lo mejor posible, ser reiterativos, aunque pues a la final eso se vuelve tedioso, o sea, reiterativos con estrategias, con conversarles, con preguntarles y tener siempre claro esa ética profesional, más para los que son estudiantes de quinto en adelante, porque ya van a estar en otro contexto, ¿cierto? Pues en los primeros, pues es como formarlos y muy importante recomendar, pues ojalá, qué rico, sería maravilloso contemplar dentro de las inducciones de aquí en adelante, así sea como una formación muy básica en plagio. Sí. Sí, sería muy importante. Sí. Bueno, Paula, yo le agradezco mucho su tiempo, esta actividad, las herramientas que nos comparte, también que puede hacer la voz de esas propuestas a las que llegamos aquí, pues aquí analizando un tanto el panorama, y también le agradezco a la universidad por estar tan al pendiente de nosotros los docentes en brindarnos una formación continua, como se está haciendo, por ejemplo, con este conjunto de actividades al respecto de evaluación. Yo por lo menos puedo decir que me he sentido muy acompañado, que lamentablemente no he podido aprovechar muchas actividades y que por eso le sugería yo a Carolina que si nos iban a dejar no se están dejando las sesiones grabadas, que qué bueno sería, porque a mí me interesa pues acceder a las otras y qué bueno que se estén grabando. Entonces, bueno, por mi parte, muchas gracias por todo. No, profe, a usted muchísimas gracias por estar aquí. Sí, lo ideal es eso, o sea, es una recomendación de Carolina que nos dijo, o sea, estamos pendientes de subir todo eso porque, o sea, deben ser más bueno, de nuestra facultad hay como 8 o 10, pero en otras facultades son muchísimas, que llegamos a un acuerdo así, como sin saberlo, de que las herramientas las utilizamos, pero que hemos descubierto y que funcionan, no funcionan, estrategias funcionan o no funcionan, eso también varía mucho. Ya voy a dejar de grabar y muchísimas gracias pues por el Bueno. tiempo. Esperamos.